Ellos están en un camino vocacional. Así que entonces ellos nos van a hablar ahora en este momento sobre ese camino que van recorriendo, cómo el Señor les ha ido hablando y cómo ellos se van sintiendo. Así que les dejo con Ander y con Terry. ¿Me escuchan bien así? Ok. Nada, buenas tardes. Para nosotros es un placer estar aquí compartiendo este tema y buscando respuesta a una pregunta de qué Dios quiere para mí, para ustedes, para cada uno de ustedes. Y voy a empezar con una pregunta sencilla y no sé si han sentido que van caminando y no saben hacia dónde van. O que están llenas de actividades, por ejemplo, estudian, ayudan, cumplen, pero por dentro se sienten con un vacío inmenso. Como si algo les faltara. O sea, se sienten completas por fuera, pero incompletas por dentro. Quizás alguna hayan sentido eso, quizás no sepan cómo identificarlo, pero yo viví así por más de 17 años. No supe identificarlo en el momento, pero cuando descubrí que Dios quería para mí, mi vocación, supe que como yo vivía, me sentía vacío por dentro. Yo igual me encontré en esa situación. Yo iba a misa normalmente, ayudaba, cumplía, pero no veía a Dios como un llamado hacia mí, sino como un compromiso. Yo iba a misa con mis padres, pero no veía más allá. Yo también iba a misa, me sentaba, pero no prestaba atención, escuchaba, pero no entendía la misa y sobre todo no amaba. O sea, no me molestaba ir, pero no nacía el yo ir, era como algo frío, sin dirección. Pero para hablarle de nuestra vocación y de cómo nace todo eso, primero tenemos que saber qué es la palabra vocación, de dónde viene, su raíz y todo eso. La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamar. O sea, que la vocación, más que una carrera, no es una profesión, sino una dirección. La vocación es aquel llamado a una respuesta que nace, no se escucha con los oídos, sino que se escucha con el alma. Vemos en el Antiguo Testamento que siempre Dios hablaba con los profetas, lo llamaba y ellos lo escuchaban con los oídos. Pero vemos que en el Nuevo Testamento Dios no llama de esa forma, con nombre, con dirección, no, sino que llama desde adentro. Y eso es la vocación, una respuesta a un llamado que se escucha con el alma. Para eso tenemos que hablar de uno de los llamados de dichos profetas. Hablamos de Samuel. Si alguna de ustedes nos puede colaborar con esta lectura breve. Yahvé llamó: Samuel, y él respondió: aquí estoy. Fue, corrió donde él, y le dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Pero él le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acusarme. Muchos de nosotros esperamos un llamado, así como le hizo Dios a Samuel, con nombre, con apellido, que uno está durmiendo y que te llama Dios. No, Dios ya no llama de esa forma, sino que llama a través de lo cotidiano, de lo que yo voy haciendo poco a poco, y chin a chin van haciendo esa inquietud de qué Dios quiere para mí. Y a raíz de esto fue que fuimos llamados nosotros y descubrimos de lo cotidiano que nosotros hacíamos, nació ese amor por el servicio. En mi caso, yo iba a misa normalmente, pero hubo un día que yo fui a una misa, como cualquier otra, pero observé más allá. Vi que en el altar no solo estaba el sacerdote ni los ministros, habían unos jóvenes sirviendo, jóvenes ayudando a que todo se hiciera como debe. Yo no me quedé ahí. Yo fui a investigar, a saber quiénes eran esos jóvenes y por qué servían. Y me enteré de que estos se llamaban monaguillos. Yo, desde mi interior, sentí una inquietud que me hacía sentir como ese deseo de querer ser monaguillo, porque yo quería servir, quería hacer algo más allá de lo que hacía de manera cotidiana. Y busqué personas que me ayudaran a seguir ese camino, y Dios puso en mi camino a un seminarista.
Ese seminarista se llama Oscar. Oscar fue quien me formó, fue quien me enseñó todo lo que sé hasta el día de hoy. Él me convirtió en un monaguillo y cumplió mi deseo, que era servir a Dios. Normalmente pensamos que tal vez esa es la única vocación que existe, pero no. Dios nos llama de manera diferente a cada uno de nosotros. Nos llama a hacer cada cosa distinta, lo que Él vea mejor para nosotros. Y así es como nos damos cuenta que estamos haciendo eso para Él, no para las personas, para Él. En mi caso, yo iba a misa de manera cotidiana, como algo más, sin una dirección en sí, pero por primera vez viví una misa que fue la Vigilia Pascual del 2024. Ahí algo cambió dentro de mí. Por primera vez yo viví una misa. Vi los coros diferentes, la liturgia, la palabra, todo marcó en esa misa y me fui con esa inquietud de que quería servir, quería coger responsabilidad dentro de la iglesia, a tal punto que me uní al equipo de liturgia, a la pastoral juvenil, y fui sirviendo y tomando esa responsabilidad que hizo que mi amor por el servicio creciera. Entonces, aquí es donde entramos en cómo es que Dios llama. Dios no siempre llama de manera que nosotros escuchemos. Siempre nos llama con hacer que crezca en nosotros el deseo de hacer el bien, de ayudar, de servir. Como por ejemplo nos llamó a nosotros. De esa forma, Dios siempre tiene algo preparado para nosotros y es, por así decirlo, penoso o es un error cuando Dios prepara algo para nosotros y nosotros no lo acogemos. Siempre vamos a sentirnos vacíos, evidentemente, porque Dios está preparando algo y nosotros no lo cogemos. Podemos tener lo que sea, mucho dinero, podemos estar felices por momentos, pero siempre va a haber ese vacío, ese me falta algo, y es eso, cuando no acogemos lo que Dios prepara para nosotros. Y aquí es donde entra lo que es el discernimiento, que es esa palabra que no sé si algunos han escuchado, que es una elección. Cuando yo tomo la decisión, pero primero de tomar la decisión tengo que prepararme y saber si verdaderamente esa decisión que yo voy a tomar es lo que Dios quiere para mí. Y fíjense que lo más hermoso del discernimiento es que Dios espera a que nosotros le respondamos a ese llamado. Dios es el más paciente cuando se trata de eso. Puede esperarnos durante mucho tiempo hasta que nosotros les respondamos: aquí estoy, Dios, para servirte. Así mismo es. De esa forma, como Dios espera, porque Él está preparando algo para nosotros, y aunque no la cojamos en el momento, Él seguirá esperando de todas maneras. Y aquí es donde me remonto a la siguiente frase que quiero que por favor se la tatúen en sus mentes, y es que Dios no nos llama a nosotros a ser alguien importante en el mundo. O sea, Dios no nos llama a ninguno a ser alguien importante en el mundo, sino alguien importante para Él. Dios siempre nos tiene algo preparados y para eso nos ayuda a que seamos mejores personas, para que ayudemos, y eso Él lo va a ver increíble. Siempre y cuando sea para Él, lo va a satisfacer. Y por último, para concluir con esta parte, si alguien podría leer lo siguiente que se está viendo en pantalla. Puede levantar la mano, el que quiera, la que quiera. Para escuchar el llamado de Dios al corazón, primero hay que silenciar el mundo de creer. Solo en el silencio que nace de la oración, el alma puede sintonizar con la voz de aquel que llama, Exacto. Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los que eligen. Así que no tengan miedo en ningún momento de tomar la decisión. No soy talentosa para eso, no. Dios te prepara a medida que tú tomas esa decisión y le dices que sí. Exacto. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Puede ser que nos mande a hacer cualquier cosa y que le pongamos muchos peros. Puede ser que no soy bueno en esto, no soy bueno en aquello, pero Él nos va a preparar, porque si Él tiene eso para nosotros, es por una razón. Y es bueno este encuentro que ustedes están teniendo para eso, para discernir, para saber qué es lo que Dios quiere para ustedes y puedan tener una vida plena, una vida feliz. Porque como le dije, Dios prepara algo y Él nos llama. Si no acogemos eso que Él prepara para nosotros, vamos a vivir toda la vida incompletos e infelices. Y para concluir ya con este pequeño encuentro, siempre queremos decirles que vamos a estar aquí por si quieren alguna pregunta,
sobre nuestra vocación, algo más profundo, algo que quieran saber, estamos aquí. Estamos aquí para servir, porque eso fuimos llamados y eso fue lo que decidimos escoger. Muchas gracias. Pero vamos a pedir ahora tanto a André como a Berlin que digan qué es lo que están haciendo, porque ellos han sido llamados esta tarde a presentar esto, qué proceso están siguiendo. Como yo le había dicho, en la vigilia pascual del 2024, eso fue en abril, yo tomé la decisión de vivir una misa por primera vez. O sea, yo iba siempre a misa, pero no la vivía. Era como algo cotidiano. Entonces, tomé la responsabilidad de integrarme en la parroquia, servir, y eso fue creciendo, a tal punto de que me invitaron en septiembre de ese mismo año, del 2024, a una jornada así como están ustedes, una jornada vocacional de seminaristas, en septiembre, octubre, luego se retomó en enero, febrero, y fui asistiendo hasta tal punto de que me seleccionaron para ser seminarista, y en agosto ya entro al seminario. Yo, de la misma manera, estaba en la misma situación. Yo escuché de esas jornadas y decidí también integrarme. Fui con mi amigo Andri para saber cómo se maneja todo eso del seminario, qué se hace y cómo salen las personas de allí. En mi caso, yo no podría estar en el mismo nivel que él porque él ya es más mayor, sería otro espacio para él. Pero si yo decido entrar al seminario en este momento, es para seguir un camino. Ese camino es difícil de discernir, pero en eso estamos en este momento. Él ya tomó su elección de entrar en agosto al prefilosofado, pero yo voy a seguir en el discernimiento porque no estoy listo para elegir. Pero, al igual que ustedes, estoy en discernimiento. No soy más diferente, no soy más grande, más pequeño, no. Yo estoy como ustedes, intentando elegir lo que Dios quiere para mí. ¿Qué les llama la atención de lo que han dicho? Ya saben que Andrés nos dijo que él va a entrar al seminario para hacer qué? Seminarista. Y ser seminarista le lleva a ser qué luego? Sacerdote, ¿verdad? Así que dentro de un tiempo tendremos al padre Andrés entre nosotros. Andrés, que es nuestro, es hijo de una cooperadora ave mariana, y que desde pequeño está aquí, desde el vientre de su madre, porque su madre trabajaba aquí también y trabaja con nosotros en Miguel Penallera. Él estudió también toda la vida en el Ave María, en el Politécnico, y trabaja con nosotros en el Politécnico Padre Miguel Penallera, y es cooperador Ave Mariano también. Entonces, ahora pues ya, por el proceso que ha llevado, él ha ido descubriendo para qué Dios lo quiere en la vida, cuál es la misión que le confía. Y entonces él ha respondido ya con generosidad y con conciencia a ese llamado que Dios le está haciendo, y le ha dicho que sí. Entonces él, un día con muchísima emoción me dijo, ya me entregaron la carta para poder entrar al seminario, y entro en agosto. Entonces es una gran satisfacción para todos nosotros tener entre nosotros al futuro padre Andrés. Asimismo, Derlin está en ese proceso, en ese caminar. Como él ha dicho y como vemos, él es mucho más joven que Andrés, pero sigue ahí, caminando, viendo, a ver, preparándose para en el futuro pues también dar el paso más adelante. Entonces, esto debe ser una invitación para cada una de ustedes que estamos viendo ese camino vocacional, que estamos viendo ese ser peregrina de esperanza, ¿verdad? De la mano con Jesús. Y iniciar o continuar, porque ya algunos han iniciado este camino de discernimiento y que nos vamos reuniendo mensualmente. Entonces, continuar, y las que no han iniciado, pues iniciar este camino de ir descubriendo qué quiere Dios para mí. No quiere decir que para todas Dios va a decidir lo mismo, pero que sea a conciencia. Cuando respondan, que sea algo a conciencia, que Dios me ha ido preparando y yo me doy cuenta, sí, que Dios quiere que yo sea religiosa. No, Dios quiere que yo me vaya por el camino del matrimonio, pero entonces que sea algo, una decisión a conciencia. No que me casé porque todas se casan. No que me desesperé, como allá donde vivo
Lo único que hay es esto, casarse, pues ya me fui y ya estoy cargada de muchachito. No, que las decisiones se tomen a conciencia, porque una decisión que no se toma a conciencia es mucho más difícil de llevar adelante y muchas veces nos equivocamos. Entonces hay que iniciar estos procesos de discernimiento. Discernimiento es decidir entre dos cosas, que no quiere decir que una sea mala y otra buena, entre dos cosas que son buenas. Dios pone el camino, nos prepara y nos presenta este camino, nos presenta el otro. Y son dos caminos buenos, pero vamos a ver por cuál de los dos me decido, en cuál de los dos yo veo que Dios me está mostrando es por aquí, es por aquí. Pero para eso, como decían ellos, se necesitan momentos de silencio, de oración, de búsqueda, de presentarle, de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Hay uno de los grupos, ¿verdad?, que ya llevamos un tiempo trabajando y el nombre del chat de WhatsApp, ¿cuál es? Señor, ¿qué quieres de Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Verdad? Se llama este es el nombre del grupo, porque también ese discernimiento vocacional, preguntándole al Señor, ¿qué quieres de mí? Cada vez que van a escribir en el grupo, pues te están haciendo la pregunta normalmente, ¿verdad? La están leyendo y de eso se trata. Así que entonces les animamos para que todas las que quieran comenzar o continuar este camino de discernimiento, de descubrir qué Dios quiere para ti, pues que ahí continúen, que acerquen a alguna de las hermanas, continúen este camino, que va a ser siempre para bien, nunca para mal, nunca para mal, siempre para bien. Porque cuando cumplimos o vivimos en la voluntad de Dios, las cosas son muy diferentes, como sé yo. ¿Qué más les van a decir? ¿Alguna pregunta? Pregúntenle, aprovechen que están ahí ahora. ¿Qué quieren saber de ellos? O del camino que ellos están siguiendo. ¿Quieren a ver? Yo tengo situación de decir. Pero una cosa es que Delhi sabe que cuenta con mi apoyo, que siempre que hablamos yo le digo, no, porque te va a ser padre, que lo que, ¿cómo te va con eso? Dime a ver, y él me cuenta. Entonces ya es como un lazo que tenemos en donde él me cuenta cómo él va con su vocación y yo, no, mira, piénsalo bien, y tiene que discernir, así. Pero si yo lo podría empezar a saber lo que es. ¿Sí? Esta pregunta, Andy, que ¿tú estás dispuesto a no formar una familia para convertirte en seminarista? Yo como... Gente, la pregunta. Bueno, sí, mira. Todo lo que ahora son curas, son padres, siempre tuvieron la ilusión de tener una familia, novia, un matrimonio, pero tomamos esa decisión porque el llamado es algo más fuerte, algo que arde dentro de uno, y nosotros formamos más familias y que puedan convivir mejor. O sea que sí estoy dispuesto. Esto va para Camila. Ay, de la empatía. Delhi inició con eso de ser monaguillo en 2024 y yo como su hermana yo siempre lo estuve apoyando. De hecho, él siempre está claro de que cada vez que hablamos de ese tema, él siempre toma como esa facilidad de desahogarse, de decir no, porque hay veces que él piensa que eso es lo que él tiene que hacer, pero hay veces que no, que él quiere con una familia, casarse y ser feliz y servir al Señor así. Y hay veces que él dice que él puede entrar al seminario y consagrarse en algo, pero no ser sacerdote. Pero en verdad, si tú te vuelves sacerdote, sabes que yo siempre te voy a apoyar, loco. No, Estamos aquí por aquí. bueno, era algo motivacional. Como ella dijo, yo también soy monaguilla en mi parroquia. Habemos como 5 chicas que somos monaguillas. Por eso es que tenemos que tener ese proceso para discernir, para ir pensando, para ir viendo qué Dios me dice, qué Dios quiere, no solamente lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Porque si vivo de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces es que mi felicidad voy a ser feliz.
Pero si, no, voy a olvidarme de eso, sin hacer un discernimiento, pues entonces, como decía André ahorita, vamos a tener ese vacío siempre dentro de nosotros. ¿Alguien más quiere preguntar? Tú puedes tener un novio y estar muy enamorada, pero el llamado que Dios te hace es más fuerte. Por eso uno como que no es más fuerte. Aunque esto sea bueno, aquello es más fuerte. Entonces eso es un indicio. Y aunque tú quieras ir apagando eso está ahí. Aunque a nosotros tú te quieras demostrar, entonces es un indicio de que esto, ese llamado que Dios te está haciendo, es más fuerte que cualquier otro gusto, otro deseo que tú puedas tener, porque es natural, normal, que toda mujer quiera formar una familia, todo hombre quiera casarse, eso es lo normal, ¿verdad? Pero el llamado, cuando Dios te lo hace, es tan fuerte que se puede vencer la familia, el hijo y toda cosa, porque es Dios que se lo está pidiendo. Espérate, me faltó algo. Nuestra compañera también se va a terminar. Y es de misión, y es posible que todavía también para el seminario por aquí. Y en verdad fuerza, porque pasan mucha tentación a mitad de eso. Entonces, nuestro apoyo es en parte. Gracias, gracias. Por eso también tenemos el compromiso de orar por ellos, ¿verdad? Como tú dices, suceden muchas cosas en el camino y muchas tentaciones y muchas cosas. Y entonces tenemos el compromiso. Tenemos el compromiso de orar por ellos, por Andy y por Derlin y por todos esos jóvenes que están en ese camino de discernimiento. Y no solamente para entrar al seminario, sino después que están en el seminario, que continúen ahí hasta llegar a ser sacerdotes. Que la iglesia necesita sacerdotes. Ellos son los que celebran la misa. De ellos recibimos también el sacramento de la confesión. Entonces, si no hay sacerdotes, ¿quién va a celebrar la misa? Son los sacerdotes los que consagran el pan y el vino que se convierte en el cuerpo y sangre de Jesús. Entonces, si no hay sacerdotes, no hay misa. Y si no hay misa, no tenemos a Jesús en la Eucaristía. Entonces, por eso hay que orar siempre para que haya muchos sacerdotes y muchos consagrados y consagradas también, porque la misión que Dios ha puesto en la iglesia tiene que seguir. Hay diferentes misiones, ¿verdad? Además de la de los sacerdotes, hay diferentes obras, diferentes misiones que Dios ha encomendado al pueblo de Dios y son obras que tienen que continuar adelante. Entonces, por eso Dios sigue llamando jóvenes que consagren su vida a servirle. Pero ese servicio no se hace si uno no está lleno del Señor, ¿verdad, Andrés? No puede ser con un corazón vacío. Tiene que ser con un corazón lleno de Dios. Que nos da la felicidad, que nos da ese deseo de seguir adelante, no importa lo que se presente. Porque como decía Andrés ahorita, es un fuego que quema mucho más que cualquier otra cosa. Así es que vamos a darnos la oportunidad de descubrir a ese Dios que va quemando por dentro de nuestra vida. En base a lo que ella decía sobre la tentación y las crisis que se viven, dentro se viven crisis, evidentemente, pasa lo que es la tentación, pero fuera también. Entonces, es algo en la que siempre vamos a lidiar y por eso tenemos que tener ese buen discernimiento de lo que uno realmente quiere, porque dentro como fuera uno va a tener ese tipo de situaciones.